Vamos a ir a la Escritura, ¿qué le parece si vamos a la Escritura? Libro de Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de reunirnos, Señor, no solamente como hermanos, sino aquí en tu casa, Señor, contigo. Te damos muchas gracias porque tú nos invitas a poder pasar tiempo contigo todos los días, y este día en especial, todos juntos te celebramos, Señor, te honramos y te glorificamos. Te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente para recibir esa preciosa semilla que tú has enviado desde el cielo, para que dé fruto abundante, bendición abundante también sobre nuestra vida, nuestras familias y en todo aquello que nosotros hacemos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Y este versículo, aunque es cortito, es muy poderoso. Tiene muchas cosas que nos van a ayudar a comprender mejor las cosas que Dios hace en nuestra vida o lo que Él busca hacer con nuestra vida. Así que diga conmigo: guiados, dirigidos, liderados. Todas estas son la misma palabra o utilizada en este mismo versículo. Podemos decir también que todos aquellos que son llevados por el Espíritu, no trasladados de un lugar, sino llevados por el Espíritu, ya lo vamos a entender un poquito más adelante, estos son los hijos de Dios. Es decir, si usted quiere reconocer o saber si alguien es hijo de Dios, tiene que saber que el Espíritu de Dios le está guiando. Es decir, que las obras o lo que va a suceder en la vida de la persona va a estar dirigido, va a estar motivado, va a estar ayudado por el Espíritu de Dios. Esto implica que este llevar no es un llevar a la fuerza, no es un llevar como cuando se lleva a un delincuente a la cárcel, ¿verdad? No sé si alguna vez usted ha visto, tal vez no en la vida real, pero sí en la televisión, cuando llevan a un ladrón o llevan a alguien que ha cometido un delito, los policías lo llevan, no lo llevan suavemente, no lo llevan con mucha consideración, normalmente lo llevan a la fuerza. Los llevan con esposas, los llevan agarrados entre dos y los suben a un carro. Yo recuerdo una vez en unas noticias, eran varios los que habían aprendido y la policía solamente tenía un pick-up. Entonces los primeros tres cupieron bien atrás, ¿verdad? Pero sobraba uno. A ese uno lo tiraron como que si era un saco, lo tiraron entre dos y lo subieron a la parte de atrás del pick-up. Para que vea usted cómo eso sí es forzar, ¿verdad? Es llevar a la fuerza. Pero en este caso la Escritura nos dice que los hijos de Dios somos guiados, llevados, conducidos por el Espíritu Santo, es decir, por el Espíritu de Dios. Y nadie puede ser conducido fácilmente sin que quiera ser conducido. Entonces no solamente tiene que ver con que Dios nos quiera ayudar, nos quiera liderar, sino también debe mediar nuestro deseo y nuestro anhelo de ser conducido o ser llevado o ser guiado. En Lucas 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire qué importante. Aquí en Lucas 4, como en Mateo 4, nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Pastor, pero entonces si estaba lleno y estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿para qué lo lleva al desierto? ¿Y para qué lo lleva al desierto a ser tentado y ser tentado por Satanás? Obviamente este era un propósito de parte de Dios que iba a generar esa victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la tentación en su propia vida. Más adelante lo iba a vencer en la cruz por ti y por mí. Pero lo primero que él hizo, él demostró que no iba a ser tentado por nada de lo que el enemigo le pudiera ofrecer. Entonces el Espíritu Santo, primero mire lo que sucedió. Jesús había sido bautizado y al haber sido bautizado, dice la Escritura, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y fue lleno del Espíritu de Dios. Y él, lleno del Espíritu Santo,
fue llevado por el Espíritu. Diga conmigo, lleno, llevado. Mire, nadie lleno de carne o de su propia voluntad puede ser guiado por el Espíritu. Si usted quiere ser guiado por el Espíritu, usted tiene que estar lleno de Él. Quiere decir que no solamente hay que querer, sino que también nosotros tenemos que buscar que el Espíritu Santo esté en nosotros abundantemente. Mire, solo hay dos fuentes para todo lo que nosotros hacemos. Aunque hay múltiples pensamientos, pero solo hay dos fuentes. Una es el Espíritu y la otra es la carne. Bueno, hay una tercera, que es el mal, ¿verdad? Pero las que están en nosotros, solo dos pueden influir tan directamente: la carne misma y el Espíritu. Por lo tanto, solo hay dos cosas que se pueden definir: si se hace por el Espíritu o si se hace cualquier cosa que hagamos por la carne. Y para ser guiado por el Espíritu se necesita de él. Así es, del mismo Espíritu. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que para ser guiado, diga conmigo, para ser guiado por el Espíritu, tengo que estar lleno. Así es. Y entonces, si usted es un poquito más curioso, me va a preguntar: pastor, ¿pero a dónde nos guía el Espíritu? Esa es una muy buena pregunta. ¿A dónde nos guía? Y número 1, Gálatas 5:18, acompáñame por favor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿A dónde nos lleva el Espíritu? El Espíritu nos lleva a la libertad. A la libertad de las condiciones y las formas o fórmulas humanas para alcanzar a Dios. Y entonces, cuando el Espíritu nos guía, no es necesario estas otras formas que nos fueron impuestas. ¿Cuál es esa? Mire, le voy a decir algo atrevido. Cuando usted piensa en un hombre santo, ¿en quién piensa? Aparte de mí, ¿verdad? Espero que piense en mí, ¿verdad? ¿En qué condiciones? Más le voy a decir. ¿En qué más que una persona, qué características debería tener un hombre santo? ¿Un traje largo? ¿Vestido de blanco? ¿Qué características piensa usted? Todas las que piense son buenas, no se preocupe. Pero lo que le quiero decir es que nuestra forma de pensar nos establece condiciones para acercarnos a Dios. Fíjese que si usted se pone a pensar, ¿qué momento de su día es más fácil hacer una oración? Usted va a pensar, bueno, cuando ya estoy tranquilo. Eso normalmente es lo que pensamos. Cuando ya estoy tranquilo, ya salí de todo lo que tengo que hacer, así le dedico un buen tiempo a Dios. Sí, perfecto, está bien, eso es porque tenemos un poco más de tiempo. Pero ¿será que después de un enojo y que usted tuvo un altercado, una pelea con alguien, es un buen momento para orar? Sí, pero cuando usted está enojado, yo le aseguro que va a decir que no. Cuando uno está molesto, uno es, ¡ay, cómo me enojé! Señor, te pido por favor que bendigas a este. No es cierto, usted está molesto. Y entonces usted dice, ¡ay, por qué me molesté! Y hasta que no se le pasa el enojo, no se acerca a Dios. Esa es la verdad. Si usted está molesto, si usted fue el ofendido, por supuesto. Si usted fue el que ofendió, se le hace más fácil orar. Llévatelo, Señor, porque te lo mando, le va a decir. Pero ¿sabía usted que para Dios no es necesario que usted esté en paz o esté molesto? No es necesario de que usted no haya cometido un pecado las anteriores 587 horas consecutivas para que usted se acerque a Él. O que usted lleve un segundo de haber pecado. Entonces nos tenemos que percatar que nuestro pensamiento empieza a establecer conductas. Le voy a decir otra. Si no hay música de adoración, Dios no fluye. Entonces, ¿sabe qué hacemos nosotros? Para orar ponemos música. Y si no hay música, no ora.
Ay, no, pastor, es que no, la oración es más profunda si hay música. ¿No es verdad? El Espíritu Santo se mueve más fuerte cuando está la alabanza. Tengo que decirle que no es verdad. Sí pasa, no le digo que no, pero que sea exclusivo, que si no está A, entonces no hay B, no es así. ¿Le quiere que le diga otra? Cuando oramos tenemos que orar con las manos agarradas. No. Es que si tú oras por mí y yo oro por ti, entonces es mejor. No, no precisamente. Todo eso es bueno, no me malentienda. Lo que le estoy diciendo es que nosotros nos empezamos a llenar de fórmulas, de patrones, y al final todo esto termina siendo como una religión. Y entonces viene y dice el libro de Gálatas, cuando ustedes son guiados por el Espíritu, ustedes ya no están bajo la ley. Porque qué mejor, ¿sabe qué era la ley? La ley era todo lo que Dios había dicho que el hombre tenía que hacer mientras esperaba la venida de Jesucristo. Aunque ellos no sabían que era Jesucristo, la venida del Mesías. Y entonces eso era lo que tenían que hacer. Pero cuando llegó Jesús, entonces todo empezó a cambiar. Y cuando Jesús fue glorificado, entonces todo cambió por completo. Porque sustituyó la ley de Moisés por la ley del Espíritu. La ley del Espíritu ya no era una escrita en tablas o en rollos, es una escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces, si yo ya tengo esto, ¿por qué necesito aquello? Entonces, el ser guiado por el Señor nos libra de la ley o de la religión. Por eso usted puede venir así como viene. Si no, usted tendría que cumplir con muchos requisitos. ¿Se acuerda que, bueno, ya no voy a seguir con eso. Otro día platicamos mejor. Ya nos íbamos a meter en problemas, pero otro día me meto en problemas. Juan 16, 13. ¿A dónde más nos guía el Espíritu? Dice el verso número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guía primeramente a toda verdad. Él es el Espíritu de verdad. En Él no hay engaño. En Él todo lo que nosotros vamos a encontrar y vamos a percibir es la verdad. Y la primera verdad que el Señor siempre muestra es que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y que Él puede salvarnos, puede redimirnos y nos puede dar una vida nueva. La primera verdad que el Espíritu Santo siempre muestra es que la verdad de Jesucristo. Porque a veces algunos dicen, ay, Él me va a decir las cosas que están escondidas. Es verdad, si Dios quiere mostrar algo, Él lo va a mostrar. Pero si Él no quiere, usted no se preocupe. Porque no es esa verdad que estará pensando el hermano de dos filas más adelante. Dios, muéstrame toda la verdad. Pero si Dios no quiere revelarle esa verdad. Porque no es esa verdad, no es que usted le va a saber todos los secretos al esposo o a la esposa o a los hijos, no le va a saber todos los secretos. Si Dios quiere revelar algo, Él lo va a revelar. Pero la verdad que está hablando es una verdad mucho mayor, la verdad espiritual, la verdad eterna de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Esa es la primera de todas las verdades que Él nos va a guiar. La segunda verdad, o lo segundo que Él nos va a guiar, es a saber lo que Dios ha hablado. La Escritura dice que el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús nos dijo. Y por supuesto aquí también dice que Él nos habla de todo lo que ha escuchado. Diga conmigo, el Espíritu de Dios, a ver, dígalo con más fuerza, nos guía a toda verdad y a todo lo que Dios ha hablado. Y una tercera dice que Él nos guía al futuro. ¿Por qué al futuro? Porque dice la Escritura que Él nos va a hacer saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Y usted preocupado por qué va a ser mañana? Si el Señor nos deja saber, se lo voy a decir tal cual lo diríamos hoy, el Señor nos dice lo que va a pasar. Él nos habla acerca del futuro. Mire qué interesante, nos habla de la verdad, nos habla de las cosas que Dios ha hablado y nos habla acerca del futuro que Dios ha preparado.
Entonces está importante el poder ser guiado por el Espíritu de Dios. Se lo voy a leer en la traducción, en la versión de traducción del lenguaje actual. Ahí está bien clarito. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará. Para que siempre vivan en la verdad, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. ¿Cuántos están contentos de que el Señor nos pueda guiar? Amén. Mire, le voy a dar uno más. Salmo 23. No le voy a decir, usted lo lee en la casa, yo sé que se lo sabe de memoria, pero le voy a decir hacia dónde nos guía el Señor por medio del Salmo 23 también. Número 1, nos guía a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo y a sendas de justicia. Se lo voy a decir en palabras más sencillas. Él nos guía a la palabra, a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y a estar con Dios. Y también nos guía a la santidad y a la vida correcta. Todo esto es lo que el Espíritu Santo, algunas de las muchas cosas o los muchos lugares a los cuales el Espíritu de Dios nos guía. Ahora siguiente pregunta es, ¿cómo ser guiado? Pregúnteme, ¿cómo debo ser guiado, pastor? Mire, en Hechos 8:32 dice que Jesús fue conducido, guiado, llevado como oveja al matadero. Entonces usted tiene que ser guiado como una ovejita que va al matadero. No como un animalito, yo no dije eso, sino como una oveja que va al matadero. Despreocupada. ¿Se imagina que la oveja supiera que ese es su último día? Que mañana va a amanecer una linda chaqueta de lana y unas buenas costillas de ternera. Esa va preocupada, pero como está confiada de su pastor, va de plena voluntad. ¿Dónde está Diego? Me faltó aquí Ay, de verdad que sí soy Diego. A ver, Andresito, venite, acompáñame. Vamos a hacer una pequeña representación. Una ovejita, ¿ves? Ya la nudita, por si no ha visto. Como confía en el pastor, la ovejita es llevada tranquilamente, ¿verdad? Tranquilo. Y ahí la lleva. Y el pastor le dice, mira, vas a estar muy bien. Lo que te espera es muy lindo. Te vas a convertir en un rico almuerzo. Y una calientita chaqueta. Ay, alguien va a dar gracias a Dios por tu vida. Pero si la oveja desconfía, la oveja se pone dura. Se pone necia, terca. Ahora sí, pónganse duro. Y entonces ya no es fácil conducirlo. Entonces, yo no sé si usted ha visto en la calle cuando alguien quiere llevar un perrito y el perrito no quiere caminar. Y si es un perro grande, hasta arrastra al dueño. Y entonces constantemente usted puede ver por las calles gente peleando con el perro, porque el perro quiere ir para un lado y el dueño quiere ir para el otro. Lo mismo pasa con el pastor y la oveja. Si quiere ir para un lado, pero póngase duro pues. Quiere ir para un lado y el otro para el otro. Claro que le voy a ganar solo por temas de volumen. Pero de todas formas, ya no es sencillo llevarlo. Cuando, por ejemplo, a un caballo, ¿ha visto cuando llevan un caballo? ¿Ya ha visto a un niño llevar un caballo? Y la cosita así, y el caballote, ¿verdad? Y ahí lo lleva con la cuerdita, ¿verdad? Suavecito, así lo lleva. Y se lo lleva, y lo lleva, y el caballo va detrás. Pero si el caballo no quiere ir, el niño queda arrastrado. Muchas gracias, ovejita. Jesús fue llevado como oveja al matadero. ¿Sabe cómo iba Jesús? Tranquilo. La noche anterior la pasó complicada. Pero ¿cómo iba Jesús? ¿Usted cree que Jesús iba llorando? ¡Ay, ahora sí me tocó! Él no iba así. Dice que él soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Iba con gozo. Impresionante. Él sí sabía que lo iban a matar. Él sí sabía que lo iban a crucificar. Él sí sabía que iba a descender a las partes más bajas de la tierra. Él sí sabía de que iba a pasar unos días muy complicados en las siguientes horas.
¿Y cómo iba él? Tranquilo, confiado, como una oveja que es llevada al matadero. ¿Cómo tienes que tú ser conducido por el Espíritu? Como una oveja, aunque te lleven al matadero. Pero no lo va a llevar, por eso fue Jesús por nosotros, ¿verdad? Así que no se preocupe. Entonces, vemos que para ser guiado por el Señor, número uno, Dios guía a los que son sus hijos. Usted no le puede pedir a una persona que no es hijo de Dios que sea guiado por el Espíritu. Dios puede hacer una obra extraordinaria y hablar hasta por medio de una burra, perdón, ¿qué era? Burra, asna, mula, ¿qué era? Bueno, el vehículo de Balaam. Pero eso es algo extraordinario. Pero alguien que pueda ser guiado por el Espíritu, eso es otra historia. Eso requiere de la voluntad de ser guiado, la confianza de que voy a un buen lugar y saber a los lugares a los que Dios me guía. Porque Dios me dirige, pero lo dirige a un gran problema, a causar un gran problema. Ese no es Dios dirigiendo. Por eso tenemos que saber a los lugares que Dios le lleva. Su papá, a los jóvenes, un padre, a un joven, ¿a dónde lo llevará? ¿Será que lo lleva a la iglesia? Sí, lo lleva a la iglesia. Si el papá es el que lo va a guiar, lo llevará a la iglesia. ¿Usted trae a sus hijos a la iglesia? ¿O les dice, no vengan ahí muy feo? No, claro que usted los trae. ¿Usted lo llevaría a la escuela? ¿Usted lo llevaría a un centro de detención? Bueno, depende de quién, ¿verdad? Pero normalmente no. ¿Usted lo llevaría a un antro, a un lugar de vicios? ¿Lo llevaría usted? Entonces no puede decir el padre, no puede decir el hijo, es que yo estoy aquí por voluntad del Padre en medio de una discoteca. Pero viera cuántos creyentes escucho yo diciendo cosas como esa. Porque no saben los lugares o no conocen los lugares a los que el Padre lleva. Por lo tanto, si conocemos los lugares, sabremos que estamos siendo guiados por el Señor. Y por último, exactamente lo que estaba sucediendo en cuanto a cómo el Espíritu Santo hace su liderazgo. El Espíritu de Dios lidera por la sutileza, la dulzura y la gentileza. Cuando hay imposición, fuerza, ese no es el Espíritu de Dios. Forzando la voluntad de la persona. No, cuando el Espíritu de Dios lo toca a uno, ahí sí, bien poder impresionante. Pero Él no te obliga a ti, ni siquiera a desistir del pecado. Él te convence para que decidas dejar el pecado. Así es el liderazgo del Espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos liderar? Con la misma dulzura, con el mismo amor, con la misma sutileza. Entonces, cuando usted mira el liderazgo del Espíritu, usted no piensa en un dictador. Si usted piensa en el enemigo, ese sí es dictador. Ese sí obliga a las personas, ese obliga a que hagan las cosas que ni siquiera quieren hacer. Entonces usted tiene que comprender o aprender a diferenciar cuando uno es guiado por el Espíritu. Aunque sea que lo lleve al matadero, ¿verdad? Pero Él lo va a hacer con dulzura, sutileza, respeto y con amor. Así lidera el Espíritu. Y todo eso se lo dije para decirle otra cosa, así que no se olvide porque le va a servir. Pero mire lo que dice Juan 7:37, ahora sí acompáñeme. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Y aquí le voy a poner en contexto porque solo el pedacito realmente a nosotros no nos dice mucho. Pero lo que estaba sucediendo es que estaban celebrando una fiesta de los judíos llamada la fiesta de los tabernáculos. Le voy a explicar un poquito de esa fiesta para comprender lo que estaba pasando y lo que Jesús acaba de hacer. Esa fiesta tiene que ver
ver con un mandato que le dio Dios al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto y les dijo que iban a pasar una semana viviendo en una chocita, en un ranchito, en una casa hechiza, no en sus casas ordinarias, sino afuera, para conmemorar que los había rescatado de Egipto y que los sacó de la esclavitud y los hizo vivir en esas chozas, en esos ranchos, en esas casitas, en esos tabernáculos. Y entonces esta era la celebración, era una conmemoración de lo que Dios había hecho por Israel en Egipto y lo había sacado del cautiverio, lo había sacado ahora a vivir en chozas. Pero tenía un significado más, y es el hecho que esa era una temporada, es decir, eran habitaciones o casas temporales, porque lo que Dios tenía previsto no es que vivieran en las chozas, es que fueran a la tierra prometida. Por lo tanto, no solo era una conmemoración, sino también había un aviso de lo que iba a suceder o lo que ellos esperaban que sucediera, que Dios los llevara a aquella tierra prometida. Y ellos lo celebraban. Y es una fiesta en la cual pues vemos que había mucho júbilo y había mucha celebración. Y dice la Escritura que en medio de aquello, la Escritura no, la tradición nos cuenta que en esos días, durante la fiesta, ellos lo que hacían es que tomaban de agua de uno de los estanques que había en la ciudad e iban al templo y derramaban al pie del altar, derramaban el agua, haciendo representación de lo que había dicho Ezequiel en el capítulo 14, acerca de un río que iba a surgir de en medio de Israel, mejor dicho, en Jerusalén, y que era un río de aguas vivas. Eso fue profetizado por Ezequiel muchos años antes de este pasaje en esta escritura con Jesús. También Isaías habla acerca de eso y también Ezequiel habla acerca de eso, de ese río de aguas vivas. El libro de Apocalipsis también habla de ese río, que es el río de agua viva para la sanidad o la salud de todas las naciones. Entonces usted lo puede leer en su casa, yo le aconsejo que lo mire. Ezequiel ya no me acuerdo qué libro es Ezequiel, pero el de, ¿cuál le dije después? De Zacarías es el capítulo 14, usted lo puede ver en su casa. Ezequiel, ya le consigo cuál era el de Ezequiel. 47, muchas gracias, así es. Y ahí usted puede ver que esa fiesta, en medio de esa fiesta, se estaba buscando ilustrar esa profecía que se estaba haciendo, que se había hecho muchos o varios siglos atrás. Entonces, en medio de aquella fiesta, Jesús se para y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y lo que Jesús estaba ofreciendo no era vino, ¿verdad? Sino lo que él estaba ofreciendo era agua. Algunos dicen, ay, es que Jesús celebró la fiesta, nosotros también celebremos la fiesta. No, es que Jesús todavía estaba bajo la ley. Jesús nació en la ley y vivió todavía bajo la ley. Pero dice, ¿se acuerdan lo que leímos en Gálatas? Que cuando el Espíritu de Dios vino, nos dio libertad, ya no estamos bajo la ley. Y también dice que el Espíritu Santo, en el verso 39, no había venido en ese momento porque Jesús no había sido glorificado. El momento en el cual el Espíritu Santo es despachado, digámoslo así, o es concedido en general a todos los creyentes o los que creían en el nombre de Jesús, ese momento es cuando Jesús ya había sido glorificado. Así como cuando usted está cocinando frijoles en la olla de presión, usted sabe que están listos después de 15 minutos que el pito empezó a sonar. Antes no. Entonces, cuando Jesús fue glorificado, ese fue el momento en que el Espíritu de Dios vino a habitar en medio de nosotros. Amén. Y entonces Él está ofreciendo esto y viene y dice: todos aquellos que tengan sed, vengan a mí. Pastor, entonces sí estaba haciendo la fiesta, nosotros también. No, nosotros no. Y Él tampoco. Él estaba dando finalización a esa fiesta, le estaba dando cumplimiento a esa fiesta, porque lo que estaba profetizando la fiesta era el río de agua viva. Los de aquella época pensaban que era un río físico, y ahí estaba el río de ríos, estaba el Señor, que era precisamente declarando lo que el Espíritu Santo iba a hacer en medio de todos nosotros. El Espíritu de Dios era ese río.
Y entonces la fiesta quedó cumplida y la temporada quedó cambiada. Porque algún tiempo después el Espíritu Santo iba a empezar a fluir de en medio de aquel lugar. Entonces dice, el que cree en mí, número 1, el que tiene sed, beba. Diga conmigo, el que tenga sed, debe beber. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se acuerdan qué fue lo que profetizó Ezequiel y Zacarías? Un río. ¿Y qué es lo que vino a dar el Señor? Ríos de agua viva. No era un río, eran ríos de agua viva. ¿En dónde? ¿En Jerusalén? No, ahí pasó. ¿Salía de Jerusalén? De nuestro interior, del interior de aquel que cree. De él fluyen ríos de agua viva. La siguiente parte dice, 39. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir. ¿Qué dijo el Espíritu que habríamos de recibir? Son ríos de agua viva. Todos aquellos que creyesen en él, y Jesús iba a mandar. Entonces, para ir resumiendo un poquito, el ser guiado por el Espíritu de Dios es como ser guiado por un río. El río tiene un caudal, tiene una ruta, tiene corrientes más rápidas y corrientes más despacitas. Llega por momentos en los cuales es todo un reposo. Y entonces vemos que el río no es uniforme todo el tiempo. El río no va recto exclusivamente, el río va tomando su distinto cauce y va a llegar hasta el océano. Ahí usted tiene que leer Ezequiel y se va a percatar que está descrito mucho mejor. Por lo tanto, para nosotros ser guiados por el Espíritu, tenemos que comprender que Él se mueve como un río, desde el interior hasta lo exterior. Hoy nosotros cometemos a veces un error, y es que esperamos sentir algo afuera de nosotros para creer que el Espíritu Santo está haciendo algo. Pero la manifestación del Espíritu también se da por medio del cuerpo, llamémoslo así, pero empieza a fluir desde el interior de la persona. Entonces yo no puedo decir, ay, es que hoy no sentí porque hoy no lloré. No es verdad, el Espíritu Santo está haciendo algo. Tal vez estaba viendo en el lugar equivocado, como le pasó a los judíos de ese día, ¿verdad? Que estaban celebrando una fiesta cuando la fiesta estaba ahí mismo, cuando aquello que estaban esperando era el mismo Jesucristo y no lo vieron. Entonces cada vez que nosotros nos reunimos, tenemos que estar siempre presentes, conscientes y buscando acerca de lo que Dios quiere hacer. Se lo voy a decir de otra manera. Todos los días deberíamos estar buscando lo que el Señor quiere hacer. Amén. Y entonces usted empieza a fluir con el Señor. Y yo no sé si alguna vez usted ha estado en un río artificial. De esos en que le dan un flotador, una llanta, un tubo de llanta, usted se sube y ahí se queda uno y lo va llevando el rito, ¿verdad? O lo ha visto en la televisión al menos, si no ha estado en uno. Y entonces ahí usted va viendo que la gente le va a dar la vuelta y hay una corriente que los va guiando y los va llevando y los mete por un lugar, los lleva a otro. En algunos lugares que cae más agua, hay una catarata, en otros lugares hay una bajada y se hace más rápido. Pero ¿qué es lo que hace el bañista o el que está metido en el río? Solo flota. Ahí está tranquilo, se deja llevar. Y entonces para fluir con el Espíritu, usted tiene que comprender que el Señor se mueve como una corriente. Y Él lo empieza a llevar a uno, suavecito. Al principio siempre suavecito. Cuando usted ya sabe nadar bien, Él le acelera también. Pero al principio siempre le hace suavecito. Pero ¿sabe qué pasa cuando nosotros sentimos una corriente? Si usted alguna vez ha estado en un río y la corriente empieza a subir, ¡ay, me tengo que salir porque me va a pasar algo! Y la gente se sale. Lo mismo hacemos con el Señor. ¡Ay!
pero esto no lo hacía antes. Ay, no puede ser. No, yo lo hago de esta manera. Y se sale. O el Señor le empieza a guiar y dice, ay, no, pero esto no creo que sea así. Pero ahí dice la Escritura, ay, no, mejor no. Y se sale. O de repente el Señor empieza a acelerar, ¿verdad? Y empieza la corriente un poco más rápida. Uy, no, esto ya es demasiado. Voy para afuera. Y entonces se quedan. Les gusta el río. Pues aprovechan el río, pero se quedó en la orilla, ¿verdad? Con los piecitos metidos, que le pase el agua y qué rico, pero no está siendo llevado de un lugar a otro. Dios busca trasladarte a ti de un lugar a otro por medio del fluir de su Espíritu Santo. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados o se dejan llevar por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que el Espíritu de Dios nos va a llevar a ciertos lugares. Tu vida no puede permanecer igual, Él te está moviendo. Dicho en otras palabras, Dios no te trajo hasta aquí para que tú solamente te quites lo malo. Él va a sacar lo bueno y va a aprovechar lo bueno que tú tienes para poder hacer otros mayores bienes, llamémoslo así. No bienes de recursos, no bienes materiales, sino mejores cosas. Que tú puedas sacar lo mejor que hay, que Él pueda sacar lo mejor que hay en ti para bendecir a muchas otras personas. No solo a ti mismo, no solo a tu familia, sino también a cualquier persona que esté cerca de ti. Yo le aconsejo que todos los días usted le diga al Señor, Señor, muéstrame por dónde quieres que caminemos. Y Él le va a empezar a mostrar. Mire, la mayoría de creyentes lo que dice es, Señor, yo tengo que hacer esto, ven conmigo y acompáñame porque tú vas delante de mí, me abres camino. Pero nunca le preguntaron si quieren ir por ese camino. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a mover, usted debería fluir. Mire, y el Señor, Él nos deja saber las cosas que van a suceder. Mire qué interesante, porque nos guía y nos muestra cuál es el camino. ¿Sí? Y aquí yo no le estoy hablando de un fluir místico. Es que Dios me dijo que no me bañara en una semana. Pues bueno, si quiere ahorrar agua está bien. Pero yo no creo que Dios haya dicho eso. Es que Dios me dijo que me separe de mi esposo. Yo no creo que Dios haya dicho eso. Ese es saber de dónde se lo sacaron. Dios me dice que renuncie de mi trabajo porque mi jefe es muy malo. Ni una sola vez he visto yo en la Biblia que Dios mande a alguien a renunciar. Al contrario, nos manda a honrar y a trabajar y a hacer todas las cosas como para Él, aún con los jefes malos, dice. Estamos en problemas, ¿verdad? Porque parece que el Señor tiene una ruta, su fluir es por otro lado de donde a mí no me gusta. Si alguien te golpea en una mejilla, ¿qué dice? Ponte en guardia y tira un jab de derecha y un gancho de izquierda. No dice eso, dice pon la otra. Y si hay un enemigo que te está causando problemas y te quiere hacer el mal, ¿qué dice? ¿Qué dice que hay que hacer? Eliminarlo. Pedir que Dios mande a Chucky a que le aparezca en la noche. Ora por él. ¿Sabe qué más dice? Amen a sus enemigos, dice. Ay, no, este río sí ya está muy feo, ya están las aguas turbulentas, mejor me salgo. Esto ya no es de Dios. Pero el fluir del Señor es así. El fluir del Señor es que tú le puedas compartir a cualquier persona acerca de lo precioso que Jesucristo ha hecho por ti. Si usted de repente está sentado y usted siente así como, ay, le voy a hablar de Jesús a este que está al lado. Ay, no, pero saber si es Dios. Claro que es Dios. ¿Quién más va a ser? Satanás no es. Eso sí se lo puedo asegurar. Compártale. Si usted está con su familia y usted quiere bendecirlos, haciéndoles una comida, hágalo. Dando un abrazo, abrácelos. Dando un beso, denle un beso. Eso no cree usted que es el enemigo tendiendo una trampa. No, mi amado. Eso es lo que el Señor vino a hacer. Si usted quiere hacer un bien, hágalo abundantemente. Amén. Y sin reproche. Y sin condición.
y sin esperar nada a cambio. Entonces el fluir de Dios es bien distinto. Cuando usted viene aquí, ¿qué espera? ¿A qué vino hoy? ¿A recibir qué? A ver a los hermanos. A ver el desfile, que termine ya el pastor. Yo sé que ahí tienen las gorras escondidas, ¿no? El cumpleaños del pastor, no, el cumpleaños del pastor tampoco. Mire, usted tiene que saber que el Espíritu de Dios incrementa su poder, incrementa el fluir cuando usted empieza a fluir con Él. Él no lo va a forzar. Él puede tener una bomba nuclear, si quiere, preparada para usted, de bendiciones. Pero si usted no fluye, Él no se la va a dar a la fuerza. Entonces, donde está el Señor, usted tiene que empezar a fluir con Él. Si usted mira que un hermano por ahí está siendo lleno del Espíritu, ay, aquí el Señor ya está fluyendo, pero yo no siento. No tiene que sentir nada, usted fluya. Amén. Usted crea. ¿Se acuerda que Jesús dijo que si usted creía, el que creía era el que recibía el agua? Hablando del Espíritu que había de venir. Es decir, que el Espíritu Santo no se recibe o no se fluye con el Espíritu por medio de los sentires del cuerpo, que esa es una manifestación pero no es por medio de eso, es por medio de la fe. Usted primero cree y después va a empezar a fluir mucho mejor. Pero usted tiene que hacerlo. Mire, el Señor de repente empieza a hacer cosas. Y nosotros no necesitamos que pasen los hermanos. Y así lo hacemos porque se facilita, ¿verdad? Pero no es necesario para el Señor para empezar a cambiar a alguien, a tocar a alguien, a liberar a alguien, a sanar a alguien. No es necesario para el Señor nada de eso. Porque Él es el que lleva la corriente. No somos nosotros. Si a usted le gusta predicar, si a usted le gusta ministrar al Señor, usted va a saber o debe aprender de que no es lo que uno dice, ni lo que uno estudió, sino lo que el Espíritu quiere hacer. Y eso no quiere decir de que no use lo que trabajó, porque usted debió haber fluido desde antes. ¿Verdad? Yo todo el tiempo le digo, que los hermanos que dicen, es que el Señor me cambió la predica, quiere decir que no se preparó antes. No fluyó con el Señor. Sino una noche antes, puso algo y entonces, ahora sí, Dios le cambió. Así es. Pero ¿por qué no fluyó desde hace una semana con el Señor? Ya tendría bien pulido todo lo que tiene que decir. Ya bien fluido. A veces pasa, pero eso es de vez en nunca, mi amado. Pero si le pasa cada 2 días, sí no. Pero bueno, lo que le estaba diciendo es que usted tiene que aprender a fluir con el Señor. Uno puede tener planes y uno dice, aquí va recto el fluir. Y de repente cruza y va a dar una vuelta y sube y después baja. Porque así es el Señor. El Espíritu de Dios, dice la Escritura, que también es como el viento. Nadie sabe de dónde viene o a dónde va. Por lo tanto, solamente hay que dejarse llevar. Diga conmigo, para ser guiado, por el Espíritu, debo permitir que Él fluya. Así que deje que el Espíritu de Dios fluya. Hoy, aquí, ahorita. Yo sé que a usted le gusta más cuando yo le cuento una historia y lo ilustramos y usted se mete en la historia. Pero esta es nuestra vida real. Yo lastimosamente no estoy en su casa todos los días para predicarle que usted diga, sí, entiendo, qué bien, y ahora sí, ya estoy listo. La vida todos los días es así. Ni siquiera está en medio de los hermanos. Pero el Espíritu de Dios sí fluye. Él sí se sigue moviendo. En su trabajo.
¿O nunca le ha pasado que en su trabajo de repente siente al Señor? Y siente usted algo, ay, el Señor está aquí. O en su casa, ¿no le ha pasado? En el carro, cuando se transporta, ¿no le ha pasado? ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento? Gracias. Cierre sus ojos por un momento. Y deje que el Espíritu de Dios empiece a fluir. Si usted cree, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los hombres de aquella época estaban esperando un río en las afueras y Jesús les trajo un río en lo interno. Gracias, Espíritu de Dios. Así es todos los días en tu casa. Solo tienes que cerrar tus ojos y pedirle al Señor que Él fluya, que de tu interior empiece a fluir esos ríos de agua viva. Ah, no, Dios no miente. Él dijo la verdad. Y si tú crees, así va a ser. Gracias, Espíritu Santo. Fluye. En ese fluir es cuando los milagros pasan. Las personas empiezan a ser sanas, las personas empiezan a recibir de parte de Dios consuelo, sanidad, respuestas. Si hoy pareciera como un ejercicio práctico para todos tus días. Yo sé que es más fácil cuando estamos todos juntos aquí, pero cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en medio de un problema, cuando estás en el trabajo, esto es lo mismo que puede suceder. Si tú crees y permites que Dios te vaya llevando, te vaya guiando, que sea Él el que lleve el liderazgo de tu vida. Recuerda que lo hace con dulzura, con gentileza, con amor. Así Él lo hace también aquí y en toda tu vida. Pero solo permite que el Señor haga. Más. Fluye, Espíritu de Dios. Ahí donde usted está, reciba esta mañana. Reciba. Active su espíritu. Quizá hoy su cuerpo no va a tener tantos sentires. Quizá su alma y su mente están ahorita batallando porque no está sintiendo, porque no hay música, porque el pastor no ha levantado la voz, pero su espíritu se puede conectar en un instante con el Señor. En un instante. Al cerrar sus ojos, al dejar que la corriente le empiece a mostrar el camino, usted va a encontrar esto que Dios está haciendo por ti hoy. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias.